Hola, en esta lección te voy a enseñar cómo buscar una carta de color en Photoshop y en Illustrator para aplicarla a nuestro personaje. Vamos a ver cómo se hace esto. Yo no soy muy fanático de usar color, normalmente utilizo blanco y negro con algún acento en verde o en rojo. Para los que encuentran una dificultad en aplicar color o en encontrar cartas de colores, les recomiendo que se fijen en los colores que usan otros ilustradores y los tomen prestados, pero no solo de uno porque sería una copia, sino empezar a buscar tonos que les gusten, inspirarse en esos y así van a encontrar sus propias cartas. Una manera muy fácil de aplicar color en Illustrator es utilizando la superposición de efectos sobre las capas. Nos vamos a parar sobre una capa puntual, en mi caso va a ser sobre la que dice Lettering y le voy a dar doble clic sobre el cuadro. Donde dice superposición de colores, me voy a parar ahí y miren que puedo escoger el color que yo quiera. Lo vamos a dejar en un color muy desaturado, me gustan mucho los tonos desaturados, solo para el ejemplo. Como pueden ver, aquí se creó un efecto de superposición de color. Si le quitamos el ojo, el arte vuelve a ser como estaba originalmente, o sea, como yo lo pinté negro, vuelve a ser negro. Si le pongo el ojo otra vez, se pone el color que yo le apliqué. Lo bueno de esto es que todo lo que esté en esta capa va a quedar de este color. O sea, si yo sigo dibujando sobre esta capa, va a quedar rojo, así yo esté pintando con negro aquí en la izquierda. La otra cosa buena es que también si le doy doble clic a esto, puedo escoger un nuevo color que me guste. Y es un color muy sólido. Esto también se puede aplicar con superposición de grado que está en la parte inferior, pero en este caso vamos a escoger simplemente un color sólido, como es este rojo coral que a mí me gusta. Entonces, si yo me paro en cualquier capa de estas, de las que ya realicé, miren que si me paro en la de los trazos, esta de los trazos no la había nombrado todavía, si le doy doble clic a esta capa y le pongo superposición de colores, puedo escoger el color que yo quiera y la previsualización me permite ver cómo va a quedar. También puedo hacer una capa nueva para colorear por detrás. Miren esta capa, ensayo color, me paro sobre la capa, le doy doble clic y le aplico un color en superposición. Supongamos que va a ser un azul. Todo lo que yo pinte sobre esta capa va a quedar de ese tono. Y como está por detrás, pues lógicamente no va a influir en los trazos negros, sino va a quedar en la parte posterior. Voy a colorear esta parte de la chaqueta. Y también esta otra parte de esta manga que también debería ir en este color. También considero que es posible que mi tigre pizza tenga la piel amarilla. Entonces me voy a ir para la cabeza, hago una capa nueva, le voy a poner como nombre amarillo, doble clic sobre la capa, superposición de colores y voy a escoger un amarillo. No tiene que ser el definitivo porque como vieron, el color se puede cambiar muy fácil. Nuevamente voy a colorear todo lo que sea la parte del pelaje de mi tigre. Recuerden que es muy importante hacer todo por capas separadas por si nos equivocamos. Me parece que las cejas pueden ir también en blanco, entonces lo voy a borrar. Y por último voy a aplicarle un color a los pantalones. Puede ser un turquesa parecido a este pero más caído, con la misma técnica, superposición de colores y ya puedo pintar sobre esa capa. Si quiero ver cómo quedaría con otros colores, le doy doble clic, repito el proceso y veo cómo quedaría en negro, que también podría funcionar, o en un gris un poquito más claro, también me gusta. Esto creo que quedó demasiado rosado para mi gusto, entonces lo voy a poner un poco más rojo. De igual manera, si así lo desean, pueden cambiar el color del fondo. Simplemente es darle doble clic, volverlo a nombrar y ahora sí nuevamente doble clic, superposición de colores y en vez de rojo le podemos aplicar un arena. Este sería el ejemplo de aplicar el color en Photoshop. Yo no soy muy fanático de los colores, entonces probablemente no los utilice. Ahora vamos a ver cómo realizar el mismo proceso de coloreado de nuestro personaje, pero en Illustrator.
Según lo que más nos guste hacer o el programa que más nos guste, puede ser más fácil en Photoshop o en Illustrator, simplemente es de gustos. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar todas nuestras capas visibles y las vamos a enlazar con comando E. Luego vamos a seleccionar toda la ilustración, la vamos a copiar con control C, vamos a ir a Illustrator, vamos a hacer un archivo nuevo que se va a llamar colores alter ego y lo vamos a pegar. Como podemos ver, se pega una imagen que no es vectorial. Lo que vamos a hacer a continuación es darle calco de imagen. Con los preestablecidos puede funcionar. Como pueden ver, no es totalmente fiel a la ilustración de Photoshop, pero entre más grande trabajemos, más fiel va a ser. Entonces les recomiendo que el archivo original de Photoshop siempre lo hagamos lo más grande posible. La ilustración ya está vectorial, pero falta un paso. Le debemos dar expandir. Cuando expandimos, quedan los blancos y los negros también. Debemos borrar los blancos. Vamos a varita mágica, seleccionamos en un blanco, se autoseleccionarán todos los blancos y los vamos a borrar. Listo. Ahora toda la ilustración es vectorial y tiene color negro. Voy a cambiarle el color a los trazos. Le voy a poner un morado muy oscuro que me parece que puede funcionar bien. Y luego voy a colorear usando el bote de pintura. El bote de pintura está acá. Simplemente con la imagen seleccionada vamos al bote de pintura, seleccionamos un color, en este caso puede ser el amarillo que nos gusta para el tigre, no tiene que ser exactamente el final, y empezamos a colorear en los espacios que queremos que vayan de amarillo. Como podemos ver, todo el espacio se rellena completamente. También irían las manos. Voy a colorear las mangas. Para eso, todavía con la ilustración seleccionada, voy a escoger un nuevo color que puede ser un verde agua y voy a colorear. Y para los pantalones voy a escoger algo un poco más diferente que en la ilustración pasada para ver un nuevo resultado. Puede ser un rojo coral. Y también voy a pintar las letras de ese mismo rojo coral. Aquí me faltó ponerle color a la patineta. Si hundimos Alt se pone el gotero y cuando doy clic me toma el verde que tenían las mangas y lo puedo aplicar acá. Si damos clic afuera podemos ver que la ilustración ya está coloreada nuevamente. Y si quiero ver otras cartas de color que me pueda brindar Illustrator sin necesidad de pensar mucho, puedo copiar la ilustración a un lado, con Alt la muevo y la pongo a un lado. Con la ilustración seleccionada voy a este icono que se llama volver a colorear la ilustración, voy a editar, me cercioro que este candado esté cerrado, que se llama enlazar, y empiezo a mover estos indicadores. Esto me empieza a dar nuevas cartas de color, de pronto un poco más saturadas, unas un poco muy raras, que también me puede parecer interesante. Por ejemplo, esa me gustó, le voy a bajar la saturación un poco, pero me parece que funciona muy bien. Esto lo puedo hacer la cantidad de veces que quiera. Vamos a hacer otra para efectos de ejemplo. Nuevamente voy aquí a volver a colorear ilustración, en editar, que esto esté enlazado y empiezo a mover a mi gusto. Esto nos ahorra mucho tiempo pensando y nos crea unas cartas de colores que nunca hubiéramos podido imaginar, lo cual me parece muy interesante. Como podemos ver, aquí tenemos 3 cartas de color diferente y lo bueno de este caso es que son vectoriales, o sea que se pueden expandir del tamaño que queramos. Espero que les haya gustado esta manera de colorear y que según sus gustos decidan si quieren colorear en Illustrator o en Photoshop. Nuestro personaje cada vez toma más forma. En la siguiente lección le pondremos texturas y efecto vintage a nuestro alter ego o personaje. Ahora te voy a enseñar cómo utilizando algunas brochas de Photoshop puedes darle algunos efectos y texturas a la ilustración. Vamos a ver cómo se hace esto. Es muy común que muchos ilustradores le quieran dar un efecto vintage a todos sus colores y a todo el gráfico. Esto es posible hacerlo en Photoshop. En mi caso voy a trabajar con la versión en colores para que sea mucho más notorio el cambio. Este efecto se logra por medio de unos pinceles especiales, los cuales les voy a dejar en un link para descargar. Lo primero que debemos hacer es descomprimir los pinceles y ubicarlos en una carpeta. En mi caso están acá. Lo siguiente es
con el pincel seleccionado, ir a esta sección, a esta llave y ponerle cargar pinceles. Vamos a buscar los pinceles que descargamos y vamos a seleccionar el primero, que es el que más me gusta, que se llama Noise. Le damos a abrir. Como podemos ver, quedaron ubicados en la parte inferior. Si ya hago una capa nueva y selecciono estos pinceles, cualquiera de estos, y aumento su tamaño, puedo ver que dan un efecto de desgaste. Aquí estoy pintando con el morado. Si yo selecciono el color de fondo con este pincel y empiezo a pintar, empiezo a ver que la imagen se empieza a desgastar y es un desgaste muy natural. La naturalidad también la logramos si escogemos otro pincel y empezamos a cambiar tanto los tamaños como las zonas en donde hacemos los desgastes. Miren que entre más hago presión, más se empieza a perder. Incluso si hago una capa nueva con el mismo color de los trazos y la pongo más grande, me va a dar un efecto mucho mayor de desgaste. Es importante empezar a hacer ensayos para ver qué tan desgastado queremos nuestro gráfico. Son muchos los pinceles y muchas las oportunidades. En mi caso, voy a trabajar con varios pinceles para hacerle un pequeño desgaste en esta área muy irregular. Selecciono un nuevo pincel, repito el proceso, agrando el tamaño del pincel y así sucesivamente hasta obtener el efecto deseado. Voy a hacer una capa nueva para ponerle un poco de morado y exagerar muchísimo más el trazo. Algo que también me parece es que si esto fuera a funcionar como póster, este lettering debería ser mucho más grande. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a traer hacia abajo, voy a borrar este de la parte inferior, voy a agrandar muchísimo más este lettering y lo voy a poner de primero. A este lettering le puedo poner una superposición de colores para igualar este morado y le voy a dar un efecto diferente de desgaste. Si le queremos dar un efecto de serigrafía, es necesario aplicarlo de manera diferente. Si somos buenos observadores, en la serigrafía, alrededor de las letras por la presión no hay tanto desgaste como en el interior. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar las letras, quedan seleccionadas, voy a modificar la selección, la voy a contraer, voy a hacer un ensayo con 15 píxeles, miren que la selección se va a realizar hacia adentro, puede ser incluso un poquito más, selección, modificar, contraer, otros 5 píxeles estaría bien, y con esta selección hecha y en otra capa voy a seleccionar el color de fondo y me voy a ir a las brochas de desgaste que cargamos y voy a empezar a pintar adentro para desgastar solo la parte interna de las letras. Puede ser un poco más grande. Como pueden ver, si yo deselecciono queda un contorno morado fuerte y esto se asemeja mucho al efecto de serigrafía. También voy a arreglar un poco el canvas porque está demasiado grande para hacer un póster y lo voy a recortar. Esta sería la versión de mi póster con desgaste y un efecto vintage. Me gustaría saber si a ustedes les funciona más con un efecto así o simplemente con los colores vivos y sólidos. ¡Wow! Eso se ve muy bien. En la siguiente lección vamos a utilizar algunos elementos del personaje para crear un pattern en Illustrator. Hola, espero que esté muy feliz en este curso. En esta lección vamos a aprender cómo llevar los elementos de nuestro personaje Illustrator para crear un pattern. Sígueme para ver cómo hacemos esto. Lo primero que vamos a hacer es escanear las ilustraciones que pertenecen al universo de nuestro personaje o alter ego y las vamos a digitalizar en Photoshop siguiendo los pasos que habíamos hecho anteriormente. Lo primero es hacer un archivo nuevo de tamaño tabloide de resolución 300, lo ubicamos y agrandamos del tamaño máximo del canvas. Vamos a bloquear esta capa, vamos a hacer una capa nueva y vamos a empezar a trazar. Nos vamos a cerciorar que la resolución esté muy buena para que al pasarlo a Illustrator nos dé un calco vectorial perfecto. Vamos a calcar con el pincel de 35 o según su estilo, con el que estén más cómodos. Recordemos también que es de vital importancia hacer algunas formas que nos ayuden a rellenar los espacios en blanco
y que al mismo tiempo pertenezcan al universo de nuestro personaje, como las rayas del tigre y los puntos que he utilizado que representan el pepperoni de la pizza. También en este caso voy a utilizar la cabeza, me va a funcionar también en el repite y va a ser algo esencial en el mismo. Me traigo la capa, la puedo poner acá, clic derecho y voy a combinar el grupo. Lo siguiente que vamos a hacer después de dibujar todo esto es pasarlo a Illustrator. Combinamos las dos capas. Aquí considero que debería tener más negro antes de llevármelo para Illustrator. En este espacio creo que se vería un poco mejor, con más volumen. Selecciono todo y me lo traigo para Illustrator. Hago un archivo nuevo que se va a llamar Pattern y pongo los elementos. A los elementos les vamos a hacer el mismo proceso de cálculo vectorial que aprendimos a hacer en la lección pasada. También voy a utilizar la carta de color del personaje que ya había coloreado. El mismo morado, el rojo coral y el verde. Voy a hacer todo este proceso. Aquí voy a separar cada elemento y también lo voy a agrupar para colorearlo por separado. Aquí es posible que me falte otro color, entonces voy a agregar un amarillo. Con los elementos ya coloreados voy a empezar a hacer el módulo. Es importante hacer primero un cuadrado para ubicar los elementos aquí. Lo importante de un módulo es que no se logre ver cuando se repite. La modulación puede ser hacia abajo, repitiendo el mismo módulo, este sería un módulo, este sería otro. Y hacia la derecha, repitiendo los dos módulos. Pero podemos ver que si yo borro los cuadrados, se quedan viendo unos espacios en blanco que no deberían estar. También se crean unas rayas visuales horizontales y verticales, porque los elementos están ubicados de una manera en que no hay mucha variación frente a lo que el ojo puede ver. Entonces lo que voy a hacer es que en un mismo módulo voy a bloquear el módulo con comando 2 y lo voy a hacer un poco más pequeño para dentro del mismo módulo empezar a ubicar los mismos elementos de manera diferente. Voy a empezar a cambiar las rayas horizontales y verticales para que existan más diagonales. Empiezo a mover un poco todo y a repetirlos, incluso cambiando la dirección de los mismos. Y también los puedo reflejar y cambiar el color para que el ojo no empiece a encontrar en dónde es que el módulo se repite. También estos elementos me van a empezar a ayudar a llenar los vacíos en blanco. Lo importante es moverlos mucho para evitar que el repite se vuelva muy monótono. Una vez que hayamos llenado todo el módulo, podemos repetirlo para ver cómo se ve. Si en alguno de los casos vemos que hay espacios donde hay mucho blanco, nos podemos devolver. Lo voy a agrupar y lo voy a mover. Ahora podemos borrar el cuadro delimitador y tenemos nuestro pattern. Este pattern puede ser aplicado a cualquier tipo de prenda. También es posible volver a colorear el pattern por medio de la función que habíamos visto en las lecciones anteriores. Seleccionamos el cambio de color, le damos a editar, enlazamos los colores y vemos cómo el pattern empieza a cambiar de colores sin hacer mucho esfuerzo. Lógicamente estos archivos, por tener tantos vectores, van a ser mucho más pesados. Luego de hacer varias pruebas, pueden encontrar una combinación de colores que les guste. Espero que les haya gustado esta divertida forma de hacer patterns. Nuestra identidad personal empieza a tomar cada vez más forma. En la siguiente lección veremos cómo aplicar nuestro personaje y el pattern a unos mockups.